Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero en cualquier parte del mundo o ya sea a nivel nacional que me esté viendo acá el siguiente video. Como en el título acá en el tablero, hoy vamos a explicar la reactancia capacitiva. Ya en otro video en el canal, si no lo han visto, se van a lista de reproducción, ya sea en la lista de electricidad y electrónica o a electrónica analógica o física y electricidad y van a encontrar la explicación de la reactancia inductiva de circuitos RLC, de circuitos RC y de circuitos RL, que son afines pero más no es lo mismo. Entonces, como ven acá, vamos a explicar una forma breve, sencillita y sin dar tantas vueltas lo que es la reactancia capacitiva como están viendo acá. ¿Cómo dice la definición? Desde esta definición la he sacado desde un libro. Si no lo conocen, lo recomiendo si tienen la posibilidad de comprarlo o descargarlo en formato PDF en electrónico. En internet está, de alguna manera en internet está. Entonces, la definición dice que la reactancia capacitiva, las letras X, C, es la oposición al paso de la corriente alterna debido a la capacitancia del circuito. Cuando decimos el término oposición, nos referimos al término oponerse. Y cuando uno dice oponerse, ya se refiere que en la resistencia. Oposición viene de oponerse, entonces se opone, se está oponiendo, o sea, como que está interrumpiendo el paso de algo. O como que está ahí como bloqueando, interfiriendo, se puede decir, el paso ya sea no solamente el paso de la corriente alterna, sino que usted también podemos decir el paso de la corriente de flujo de agua. Pero en este caso dice la oposición, o sea que se está oponiendo al paso de la corriente alterna, como estamos diciendo ahí, debido a la capacitancia del circuito, que es de la letra C. C es capacitancia. Pero ¿qué es capacitancia? Porque para entender, esta es la fórmula de la reactancia capacitiva, listo. Ahí estamos de acuerdo ahí. Ahí estamos de acuerdo que esta es la fórmula de la reactancia capacitiva. ¿Qué es capacitancia? Necesitamos entender el término, el concepto. Necesitamos entender el concepto de capacitancia. Entonces aquí les voy a explicar qué es la capacitancia. Una definición sencillita, concreta y precisa, que no hay que dar tanta vuelta. Sencillamente, la capacitancia es la capacidad para almacenar una carga eléctrica. Eso es todo. La capacidad para almacenar una carga eléctrica. Eso sería todo. Dentro de la fórmula de la reactancia capacitiva, porque ya sabemos que XC es reactancia capacitiva, y acá mismo lo dice, reactancia capacitiva en ohmios. O sea que la unidad de medida cuando vamos a hallar la reactancia capacitiva, ya sea de un circuito RC o ya sea de un circuito RLC, va a ser en ohmios. La misma unidad que la reactancia inductiva. Pero esta es diferente ya. Esta en este caso ya es diferente, ya cambia mucha cosa acá. Entonces, esta fórmula dice que la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido 2pi por frecuencia por capacitancia. Donde la F es la frecuencia, la XC es la reactancia capacitiva en ohmios y la C es la capacitancia en faradios. La mayoría de veces, en algunos problemas de unos circuitos RLC o los circuitos RC, siempre la capacitancia lo dan en microfaradios. Pueden que lo den en 100 microfaradios, picofaradios, nanofaradios. Entonces, dentro de esa fórmula no podemos colocar microfaradios, no podemos colocar picofaradios y no podemos colocar nanofaradios. Hay que convertirlo a faradios. Entonces, para expresarlo en faradios, ya en esta fórmula de la reactancia capacitiva,
Un ejemplo, en el circuito RLC le dan que la capacitancia vale 20 microfaradios. Un ejemplo ahí. Entonces decimos lo siguiente, que XC, reactancia capacitiva, es igual a 1 dividido 2 pi 3.14 por la frecuencia, supongamos que es de 60 Hz, por 60 Hz por 20 microfaradios por 10 a la menos 6. Porque recuerden que un micro equivale en la conversión de unidades, un micro equivale 10 a la menos 6. Entonces ponemos 20 microfaradios por 10 a la menos 6. Lo ponemos en la fórmula de la reactancia capacitiva, como lo están viendo ahí. Listo. Ya teniendo claro que F, frecuencia, XC, reactancia capacitiva en ohmios, siempre se va a medir en ohmios, la unidad de medida de la reactancia capacitiva. La C, capacitancia en faradios. Eso hay que tenerlo bien claro, que la capacitancia siempre, pero siempre tiene que ser en faradios. No puede ser microfaradios, no puede ser picofaradios y tampoco puede ser nanofaradios. Faradios. Test. ¿Listo? Digamos una explicación breve, sencillita. No hay que darle tanta vuelta. ¿Qué es una reactancia capacitiva? Entonces, como ya lo expliqué aquí, ya explicamos la fórmula, qué quiere decir cada letra y una definición breve, sencillita y corta. Listo. Entonces, ya hicimos la explicación breve. Vuelvo y lo repito, es una explicación breve. La idea es que aprendamos a entender bien el concepto para poder usted. Primero hay que entender el concepto de cada cosa. De la inductancia, que es capacitancia, que es la reactancia capacitiva, ya sea la reactancia inductiva, ya sea impedancia, ya sea la admitancia, que ya es la inversa de la resistencia. Todo eso es importante, perdón, de la inversa de la impedancia. Todos esos conceptos es importante aprenderlo bien, entenderlo bien, para poder que cuando al momento de que hagamos los ejercicios y aprendamos los circuitos RLC en serie y paralelo, no tengamos dificultades y no tengamos vacíos para entender y aprender estos conceptos. Como lo decía, la reactancia capacitiva lo encontramos y lo utilizamos mucho en circuitos RLC en serie y paralelo. Y lo podemos encontrar en circuitos RC, serie y paralelo, circuitos RLC en serie y paralelo, en la electrónica de potencia y en los circuitos polifásicos, que es muy común encontrar ese tipo de términos de reactancia capacitiva. Y la de la reactancia inductiva también es muy común encontrarlo ahí. Entonces, para finalizar este video de la reactancia capacitiva, otra forma de explicarlo, otro concepto, digamos, similar al concepto que estamos dando acá, puede ser la oposición al paso de la corriente que pasa por un capacitor, pero teniendo en cuenta que la ley de Ohm, ese sería otro concepto, pero digamos buscando en libros en general, ese sería el concepto en libros, el que acabé de explicar comenzando el video, este de acá. Ahora sí, para finalizar, ¿para qué sirve la reactancia capacitiva? Básicamente lo que hace es permitir y reducir la corriente, ya sea en este tipo de circuitos ya, bueno, puede ser en circuitos muy conocido en circuitos RC, pero digamos que ahí lo que hace es una propiedad inherente a los capacitores. Bueno, pues ya entendiendo ya el concepto de reactancia capacitiva, entonces ya saben dónde se utiliza en la electrónica potencia, en los circuitos RLC, circuitos RC y en los circuitos polifásicos, donde más se utiliza mucho.
Entonces, si no es más, hasta que llegamos hasta el final de este video de la explicación de la reactancia capacitiva. Si te gustó el video, dale un me gusta aquí y recuerda suscribirte al canal de Mate Electrónica para seguir viendo más videos de este tipo y otras categorías también diferentes que hay en el canal. Si no es más, me despido aquí, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.